Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Este inicio de mes festejamos 7 años de estar al aire. Así lo precisa el Dr. Samuel Ponce de León Rosales, titular del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM. Hipócrates 2.0 es una aventura radiofónica que iniciamos hace poco más de 7 años, o 7 años exactamente, incluso antes de la pandemia. Parece que todo empezó en la pandemia, pero esto no, esto había empezado desde antes. Y fue posible gracias a la hospitalidad de Radio Universidad, de sus equipos, de los equipos del programa que entonces era el Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS, y del director de Radio Universidad, Benito Taibo. Una más de las múltiples voces de la universidad es este programa. En su tarea de la UNAM de difundir, de educar y de informar con veracidad. Veracidad es una palabra sumamente complicada en el tiempo actual, en donde hablamos de posverdad, hablamos de mentiras flagrantes, hablamos de un gran número de publicaciones y comunicadores que no tienen empacho en decir o repetir hechos que desconocen. Y esto va creando una enorme distorsión de la realidad. Hace poco, Irene Vallejo publicó un texto titulado Quizás, en donde cita a Mafalda, esa maravillosa y sabia niña, quien advertía: el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta, que nos trae de vuelta a la situación de la veracidad. Todo un problema que debe tratar de resolverse con información concreta, verdadera, entre comillas, aunque esta información verdadera, entre comillas, también requiere de una duda permanente. Yo en este momento hago un reconocimiento a todos los que hemos participado en Hipócrates 2.0. Gracias particularmente al público que nos ha acompañado durante estos 7 años. Muchas gracias. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Agradezco que nos estén escuchando aquí en Radio Universidad. El programa de hoy es doblemente especial. Primero es porque estamos celebrando nuestro 7º aniversario. Estamos muy contentos, cumplimos 7 años. El primer martes de agosto de 2017 salimos al aire y de manera ininterrumpida hemos hecho este programa cada semana, procurando tener información confiable, invitados destacados, temas relevantes y desde luego pues todo lo que hicimos en la pandemia para poner información que fuera de utilidad. Y en segundo lugar, porque invitamos a la doctora Oliva López Arellano, que es la secretaria de Salud de la Ciudad de México y que, así por decirlo informalmente, nos va a padrinar en este cumpleaños, pero además pues vamos a platicar en este programa y en el de la próxima semana de 2 temas fundamentales que han ocurrido y que pues no los podemos perder de vista. Uno son los determinantes sociales de la salud y la mortalidad por COVID en la Ciudad de México, y el otro más una charla más informativa sobre la salud en la Ciudad de México. Así que pues vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para platicar con ella de lleno. La doctora Oliva López Arellano estudió medicina y una maestría en medicina social en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Realizó el doctorado en Ciencias en Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es profesora de posgrado en el programa de la Maestría en Medicina Social y el doctorado en Ciencias en Salud Colectiva. Ha trabajado como médica comunitaria en los estados de Chiapas, San Luis Potosí y Michoacán. Es titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México desde diciembre de 2018.
Doctora Oliva López Arellano, bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por venir y además qué bonita coincidencia que te tocó nuestro cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un enorme reconocimiento a Radio UNAM. También gracias por la invitación, doctor Mauricio Rodríguez, y un gran saludo al auditorio. Sí, muchísimas gracias. Decíamos que vamos a platicar sobre un trabajo que te tocó coordinar, pero además que después lo concretaste y lo sometiste a la Academia Nacional de Medicina como tu trabajo de ingreso y que fue aceptado y que es un material sumamente valioso en el que habla sobre los determinantes sociales de la salud y la mortalidad por COVID en la Ciudad de México. Vamos a tratar de desgranarlo lo más rápido posible, pero ¿cómo podríamos describir las diferencias socioterritoriales en la Ciudad de México? Creo que este es un tema fundamental para comprender qué pasó en la pandemia, pero además pues también qué pasa con estas diferencias socioterritoriales en la Ciudad de México y los impactos que tienen en la salud, ¿no? Porque a veces pensamos que todo es el periférico, las grandes avenidas, las colonias que recordamos sus nombres y los hospitales grandotes, pero la ciudad tiene una complejidad mayúscula. ¿Por qué no nos ayudas para empezar con eso? Sí, bueno, una parte muy importante que hay que reconocer es que estamos en una ciudad sumamente compleja por su dimensión, pero también por su movilidad, por su intensidad de vida, y que además forma parte de una zona metropolitana donde está el 21% de la población del país y la megalópolis del centro país. Entonces, para nosotros, yo que he estado trabajando también desde la academia, el abordaje socioterritorial es fundamental porque en el espacio se concretan relaciones sociales, claro, y se da la habitabilidad de grupos específicos. Entonces nosotros pensar este abordaje socioterritorial de producción-consumo, incluso así le llamamos, articula pues condiciones de vida de los grupos que habitan estos espacios que son socialmente construidos, y esto nos permite trabajar con variables proxy de las categorías de clase social, de identificación de territorios población prioritarios que son relativamente homogéneos, y que además nos permite también captar la desigualdad estructural entre distintos espacios socioterritoriales y la población que ahí los habita, y sobre todo en esta tarea que tengo desde hace casi 6 años, pues diseñar políticas encaminadas a reducir las desigualdades y las inequidades en salud. Sí, si pensáramos como de qué tamaño es el fenómeno, las zonas segregadas, les voy a llamar así, no sé si es correcto el término, pero las zonas segregadas de la Ciudad de México, ¿de qué tamaño es el fenómeno? O sea, ¿cuánta gente está en esa situación? ¿Por dónde está? También para que el auditorio vaya imaginándose y luego lo conectamos con lo de la pandemia, sí, para pensar en justamente, o sea, si de por sí había una población a la que no le estaban llegando los servicios de salud o no estaba en una zona completamente segregada, y luego la pandemia entró por ahí y provocó, y además la conectividad que ya nos dijiste, la movilidad, pues esta gente viva donde viva, se mueve para todos lados. Sí, señalar justamente que es una ciudad muy heterogénea, porque no es que los territorios, y nosotros utilizamos el índice de desarrollo social que trabaja el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, Evalúa Ciudad de México, que asigna un valor, valorando un conjunto de categorías, ¿no? O sea, seguridad social, salud, vivienda, educación, bienes durables, energía, agua, drenaje, teléfono, internet, y clasifica manzanas. Y esto también se agrupa por colonias. Entonces, ¿qué tenemos en la ciudad? Que no es tan fácil identificar estos espacios porque están en todos los sitios, una enorme heterogeneidad. Claro. Entonces, sí, en las periferias y sobre todo en las alcaldías con población de transición urbano-rural, hay menores índices de desarrollo social, pero también estos menores índices los encontramos en Coajimalpa o incluso en Benito Juárez, que en términos globales tiene mejores indicadores de vida. Entonces, parte del problema es que es una ciudad muy heterogénea. ¿Y cuánta población es afectada? Depende de quién mida.
porque tenemos mediciones que incorporan incluso el tiempo libre y una categorización de la pobreza con mucha más rigurosidad, que pueden decir que es casi el 80% de la población que vive en estas condiciones, o las habituales, que habla del 50%. De la población de la ciudad. De la población de la ciudad en condiciones de colonias de índice de bajo desarrollo social o muy bajo. Ya. Y aquí le agrego el asunto de que está la ciudad rodeada por los municipios del Estado de México y que también colinda con los de otros estados, ¿no? Pero principalmente Estado de México, le dan una complejidad especial a la zona metropolitana, porque pues de pronto cruzas una calle y entonces esto ya es el Estado de México y entonces eso ya es responsabilidad de la autoridad del Estado de México. Me imagino que en términos de montar respuestas y de evaluar programas o tener servicios, implica una coordinación increíblemente compleja, ¿no? Sí, justo por eso en la pandemia fue tan importante que el comando que se estructuró, este comando intersectorial, intersecretarial y metropolitano, además encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en ese momento jefa de gobierno, tuviera esta característica de dimensión metropolitana, de alto nivel, de incorporación de instituciones federales y locales y además de movilización de todos los recursos del gobierno. Se enfrentó como una tarea de Estado en la Ciudad de México, porque efectivamente pues hay 5 millones de personas que van y vienen todos los días, sumando la zona metropolitana son 22 millones de personas. En estas zonas segregadas, ¿cómo veían ustedes que podía pegar la pandemia? ¿Y cómo se fue preparando para que, pues en efecto, no pegara tan fuerte, ¿no? Sí, bueno, esto de asumirlo como una tarea de Estado, enfrentar la pandemia en la ciudad, fue muy importante porque se desplegaron acciones de todo tipo, acciones preventivas, acciones de comunicación, de atención médica, independientemente de los espacios. Fue una atención universal. Se desplegó esto en todos lados, pero con énfasis en particular en estos territorios población con mayor precariedad. Y también, como teníamos un monitoreo permanente en tiempo real de rastreo de contactos, geolocalización, pues esto nos permitía identificar dónde había mayor velocidad de transmisión, dónde había más casos, y entonces los módulos de atención COVID se movían. Había módulos fijos y módulos móviles donde implementábamos la toma de muestras, las pruebas rápidas, la orientación, la comunicación de riesgos y también la identificación de casos leves y moderados para darle seguimiento domiciliario, vías mensajes de texto y videollamadas o canalización a las unidades de atención. Entonces, desde antes, aquí la ventaja es que desde que llegamos, la mirada de garantizar derechos, que fue un planteamiento de gobierno, una ciudad que garantiza derechos y una ciudad de libertades, pues iniciamos con un trabajo de reducir inequidades. Entonces se planteó desde el primer momento aumentar la disponibilidad de servicios, construir 2 hospitales en zonas donde no había estas unidades, más bien transformar el de Topilejo, que era un hospital materno-infantil con muy poca capacidad resolutiva, y para que atendiera un hospital general a toda esa periferia. Igual el hospital de Coajimalpa, que costó más trabajo construirlo porque hubo muchos amparos en contra de la construcción de ese hospital, que tenía como antecedente un hospital materno-infantil que se siniestró en el 2015 y que hubo que demoler. Entonces, esto ya desde el inicio de la gestión estaba planteado el trabajo territorial, el trabajo con las comunidades y la reducción de inequidades, reconociendo, y esto también es muy importante, porque desde el gobierno se plantearon 333 colonias de acción prioritaria, desde el 19. Entonces, esto permitió que eso se retomara y que siguiéramos monitoreando con mucha intensidad. Y entonces se canalizaron apoyos monetarios y alimentarios, porque se llevaba una despensa ya en la pandemia a estas zonas donde se identificaban personas positivas
que iban a tener muchas dificultades para aislarse si no tenían un apoyo monetario y una despensa para una familia de 5 miembros 15 días. Entonces, esto fue lo que creo que posibilitó, que permitió amortiguar, pero amortiguar hasta cierto punto. Sí, no, además fue un fenómeno mundial, desbordado. Ajá, o sea, mundial, nacional y local. Porque justo pensaba como habría manera de evaluar, ¿cómo podríamos decir? Mira, donde se metió esto de apoyo, ¿no? No sé, alguno de los indicadores que nos dijera del impacto que tuvo, pero también es tan complicado porque este fenómeno como de la intergeneracionalidad en las casas, o sea, hay gente de todas las edades y eso dificulta también muchísimo porque los niños chiquitos, las niñas chiquitas y hay adolescentes y hay adultos que estaban saliendo y entrando y hay adultos mayores y hay un hacinamiento muy importante en las casas en términos generales, ¿no? Mucha gente de todas las edades. Las familias se han ido diversificando, pero esto donde sí lo podemos ver es en la vacunación. Todas nuestras actividades fueron universales e intensificadas en estos espacios población más vulnerados y también en donde había mayor zonas de riesgo y donde había mayor velocidad de transmisión por los casos que teníamos. Entonces veíamos, porque este equipo veía todos los días y a veces en la mañana y en la noche, veía la ciudad y dónde estaban apareciendo los casos, dónde se reducían y entonces movíamos las atenciones para intensificar la acción preventiva, de vigilancia epidemiológica de territorio y de plataforma también a partir de estos sistemas virtuales y llevar los apoyos. Entonces, esto era muy importante. Pero perdón, fue universal, intensificado. Y eso o sea, ya la parte operativa fue Servicio de Salud de la Ciudad de México o también IMSS y también ISSSTE y todos los otros que hay. No, funcionamos como un sistema unificado de salud, fuimos todos. Claro que quien tenía más experiencia para movilizar en territorio los módulos, cambiarlos de lugar, son los servicios de salud pública de la ciudad. Pero el que hizo expansión hospitalaria fue el IMSS, por ejemplo. Hizo una gran expansión hospitalaria. Nosotros en segundo lugar, los hospitales de la Secretaría, y conseguimos entre todas las instituciones triplicar el número de camas. O sea, tener 11,300 camas disponibles en el momento más álgido de la segunda ola, que fue en enero del 2021, donde estuvimos pues con muy poco margen de maniobra, pero sí pudimos hospitalizar 10,500 25,000 personas hospitalizadas en el país en simultáneo, finales de enero del 2021, ¿no? Y de los cuales nosotros teníamos 10,500. Estaban aquí en la ciudad y en la zona metropolitana, el hospital de Iztapaluca, el hospital de alta especialidad también estaba colaborando y las unidades temporales, que también fue muy importante. Ahora, en estas zonas segregadas hubo una mortalidad enorme en todos lados, ¿no? Pero, ¿qué factores identificaron ustedes que contribuyeron al aumento de la mortalidad? Bueno, ahí, por ejemplo, lo que tenemos es que la mortalidad afectó sobre todo a las personas adultas mayores, afectó sobre todo a las personas que tenían comorbilidades, en particular diabetes, fue muy asociada, pero también con hipertensión y con obesidad, pero con diabetes fue muy importante. Y también ya a los hombres, o sea, también había un mayor riesgo por el solo hecho de ser hombre. Sí. Eso se encontró esa característica en el mundo, en el país y en la ciudad. Ahora, ¿dónde nosotros decimos que son los determinantes sociales los que tienen mayor peso? Porque a pesar de haber universalizado toda la atención, el acceso, todos nuestros servicios fueron gratuitos, sin distinción de derecho a audiencia, y los llevamos a todos los sitios. Sí. Además, con especial intensidad también en sitios complejos como la central de abastos. No, hombre, un día hay que hacer un programa del brote de la central de abastos, porque fue un fenómeno importantísimo, que además luego, abro el paréntesis, se replicó eso que ocurrió ahí, se replicó en muchos estados en los que en sus centros de abasto, a partir de ahí, hubo brotes, uno muy bien documentado en Iguala, en Guerrero,
que a partir de sus centros de abastos se contagió muchísima gente. Pero aquí en la Ciudad de México lo pudimos contener. La central de abastos tuvo un fenómeno. Porque fue un brote inicial y después ahí pusimos un centro de toma de muestras, pusimos uno de los triajes más grandes de la ciudad y la canalización de los casos graves de inmediato, incluso con un vehículo especial para la unidad temporal del Citibanamex. Ajá. Y entonces ahí, trabajando con la población, pudo contenerse, pero teníamos estos también en reclusorios y también en que pudimos contenerlo y también en asilos y en albergues. Entonces, estos servicios se desplegaron universales, gratuitos en toda la ciudad, intensificando las acciones en los espacios población con más precariedad y de todos modos fueron insuficientes. Sí. Y donde se vio el efecto de la vacuna fue la vacuna universal, de calidad, gratuita, en todo. Y en cuanto empezamos a vacunar, porque fue un modelo muy exitoso de vacunación en la Ciudad de México, y muy rápido alcanzamos coberturas altas, porque masificamos la vacunación. Sí, la población la aceptó, que eso es... La aceptó muy rápido, acudió de manera organizada y festiva a vacunarse, y también esta gran respuesta permitió que tuviéramos macrocentros vacunadores donde llegamos a vacunar 40,000 personas en un macrocentro y romper récord de 230,000 vacunados en un día. Sí. Entonces, ahí la primera y la segunda ola afectó más estos territorios vulnerados, a pesar de todo este despliegue, en la mortalidad. Y ahí tenemos cosas dramáticas y por eso hay que trabajar sobre los determinantes sociales de la salud, porque tenemos una diferencia de 10 años entre el momento de la defunción de las personas que vivían en colonias con índice de desarrollo bajo y muy bajo. Diferencia de 10 años. Aquí el promedio era de 62 años, mientras que las defunciones en los espacios población con índice de desarrollo alto y muy alto era de 72 años. En todos lados murieron, pero la diferencia era... Sí, tuvo ese impacto. Y además, en particular, el 47% de las defunciones se acumularon en estos espacios calificados como índice de desarrollo bajo y muy bajo. Y esto se revirtió en la vacunación después. Sí, que la vacunación ola definitivamente cambió. Cerró las brechas y disminuyó la letalidad. Sí, la vacunación, lo vimos, la ola de Delta, que es la tercera del verano del 2021, ya fue otra, incluso nos planteó otros retos, pero las principales barreras que enfrentaron las personas, pienso, por ejemplo, acceso a los servicios, distancia a donde estaba el módulo o a donde estaba el hospital, o que simplemente que no se acercaron a los servicios de salud, que también eso fue un fenómeno importantísimo, que hubo gente que ni siquiera se acercó a los servicios de salud. Me imagino que ya después en el análisis de la mortalidad vieron pues que hubo personas que ni siquiera fueron a buscar de estos, y también un poco como invitarte hacia la parte final de cómo se puede lograr el acceso universal y gratuito a la atención médico-sanitaria y la modificación de estos determinantes de la salud, que son los que pueden ser la diferencia, ¿no? Como tú dices, hasta 10 años de diferencia en la población. Seguramente, ahora sí que si se hubiera construido desde hace muchos años, o más bien si hubieran evitado estas desigualdades desde hace mucho, podríamos haber llegado en otras condiciones a la pandemia. Sí, desde luego. Se puede evitar en las ciudades que están creciendo. Hay zonas urbanas en el país que valdría la pena irles advirtiendo de, a ver, cuidado con esto, que no se generen esas zonas segregadas, ¿no? Sí, el equipamiento es vital, el equipamiento y la infraestructura y el acceso a servicios es vital. Se podía desplegar los módulos, por ejemplo, de atención COVID, podíamos desplegar los triajes, pero los hospitales pues tienen una rigidez institucional y cristalizaron donde vivía la población hace 50 años. Tenemos hospitales emblemáticos que cumplieron 80 años, ¿no? Por ejemplo, el Rubén Leñero. Pero las limitaciones, sobre todo, creo que hubo problemas en el terreno laboral, cultural y de la precariedad de la propia salud.
porque son poblaciones que tienen más descompensado su manejo de enfermedad crónicas, más comorbilidades, aparecen más tempranamente, pero además los elementos culturales o laborales. Algunos brotes que era muy difícil de contener en las zonas de los pueblos originarios. Magdalena Contreras, recuerdo, ahí permanentemente había, o en la zona de Xochimilco. Las fiestas patronales se siguieron haciendo. Sí. Pues eso era más importante que el aislamiento para las personas de esa zona. Peregrinaciones. La peregrinación, etcétera. Entonces, hasta donde fue posible, había comunicación de riesgos, había mucha promoción aquí en la ciudad y los mensajes no eran punitivos ni eran de agresión, sino eran por solidaridad, por amor, por respeto, por cuidado a los otros. O sea, hubo un trabajo de comunicación de riesgos en esa perspectiva de garantizar derechos. Y creo que las limitaciones son esas, son lo estructural, las vías de comunicación, la facilidad de acercarse, incluso, aunque ahora la ciudad tiene incluso premios de la conectividad, las personas de ciertas zonas, sobre todo estas zonas periféricas con índice de desarrollo bajo y muy bajo, tienen menor acceso a Internet, a estos medios donde pues teníamos plataformas donde estaba todo en tiempo real y los hospitales, etcétera. Doctora Oliva López Arellano, tenemos que detener la conversación de este programa. Vamos a seguir con el de la próxima semana, porque justo estamos como yendo y viniendo entre COVID y la salud en la ciudad y me parece una charla muy nutrida. Por lo pronto tenemos que despedirnos de este primer programa. Te agradecemos muchísimo que hayas estado y vamos a tener el siguiente. Muchísimas gracias, Oliva. Con mucho gusto. Hasta la próxima. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales, X y Facebook, @UNAMPuiré y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.